¿Ahí o qué? Yo que he vivido toda la vida enfrente de ese colegio que es la Madre Laura. Y pues el puente que hicieron que une a la Comuna 4 con la 5, pues Aranjuez con Castilla, que también se llama el puente de la Madre Laura. Y solo hasta ahorita que fui al resguardo indígena en Ituango, empezó la curiosidad y es porque la razón por la que haya la santificaron tiene mucho que ver con los indígenas y mucho que ver con... ¿Porque los salvó o porque los mató? ¿Cómo van a santificar a alguien? Porque Ayudó en la Inquisición. ¿Qué está pasando? Laura Montoya nació en Jericó, en una Antioquia de fuerte tradición clerical y conservadora, donde la Iglesia Católica determinaba el sistema de valores, los imaginarios colectivos y las ideologías políticas. Era la época de una Colombia convulsionada por las guerras partistas que buscaban hacerse al poder luego de la independencia de la corona española. Con el triunfo del Partido Conservador al final de la Guerra de los 1000 días, que ratificaba su hegemonía en los estrados más importantes de la República naciente, la Iglesia adquirió una gran influencia en la sociedad, principalmente a través de la educación. Años más tarde, entre las voces del desarrollo antioqueño ya hacía eco la idea de salir directamente al Mar Caribe por el Urabá y no a través del ferrocarril de Antioquia para dejar de depender del río Magdalena. Sin embargo, el Urabá era una tierra inhóspita, donde solo habitaban las comunidades indígenas refugiadas que habían sobrevivido a la brutal masacre que dejó la conquista y que solo lograron permanecer en el tiempo gracias a la inaccesibilidad de la selva. A partir de allí comienza el proceso civilizatorio del Urabá o blanqueamiento de las culturas indígenas, que consistía, según Juan Luis Mejía, en llevar la civilización a aquellos que se creía que carecían de ella, lo que significa, entre otras cosas, acercar esas comunidades al Dios de la Iglesia Católica. Ya en la edad adulta, Laura Montoya, con una larga experiencia como docente y una vida consagrada dentro de la orden religiosa, se le encomendó la misión evangélica de los pueblos indígenas del Urabá, a lo que dedicaría sus próximos años de vida. Pero para no adelantarme en la historia, comencemos por el principio. qué negro, todo bien. Todo bien. Buenos días. La historia comienza en la casa cural de la granja a las 5 de la mañana. En la casa cural porque el corregimiento no es precisamente el lugar más turístico de Ituango. Entonces no tenía un hotel con camas suficientes para todo el equipo. Y a las 5 de la mañana porque nos esperaban aproximadamente 10 horas de camino a través del bosque denso pluvial del Paramillo para llegar hasta el resguardo indígena Jaiducama. Mientras nuestros anfitriones montaban todas las provisiones en los caballos de carga, en el desayuno las personas del equipo que más experiencia tenían en el trabajo con comunidades indígenas, y en especial con el pueblo Embera, nos compartían un abrebocas de esta fascinante cultura. Son de los pueblos de Colombia que más han sostenido su lengua, que no la han perdido. Vos los ves en Bogotá y ellos están hablando en Embera. Los ves en Medellín y están hablando. Y es el mismo Embera.
No, Hay unos que no entienden. como el español. No O sea, entienden los de Río con... ¿Usted sabe qué quiere decir en vera? gente. Gente. Ellos son la gente. No, es que ellos, son las ellos no personas. entienden Además, no es gente. la diferenciación que nosotros hacemos Yo probo la étnica gente, con lo ellos. haces. ¿Qué soy? Gente. Gente de río, gente de montaña, gente de llano. Gente. Pumbiru parira, perureira, pumbiru parira, pai. Pumbiru parira, neru peru papai. Pumbiru parira, perureira, pumbiru parira, pai. Pumbiru parira, perunero, pai. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío. El protagonista del País de la Canela de William Ospina se preguntaba qué es la selva y qué es la selva. Cuando vas por el río lo sabes, porque lo que estás viendo es exactamente lo mismo que no es. O solo es diferente porque bajo el sol pleno allá adentro es de noche. Pero el gran poder de la selva se te escapa en sus troncos enormes, en sus árboles florecidos, en sus monos aulladores, en sus garzas, en sus serpientes del color del limo con ojos blancos como si fueran ciegos, en sus troncos derribados donde caminan las escolopendras azules de patas amarillas. Lo que palpita es el secreto de la vida y la muerte, una cosa total e inaccesible. En vano intentaríamos nombrarla, enumerarla, porque esa es la clave de la diferencia entre aquel mundo y el nuestro. Que en nuestro mundo todo puede ser accesible, todo puede ser gobernado por el lenguaje, pero esa selva existe porque nuestro lenguaje no puede abarcarla. Habían pasado poco menos de 7 horas desde que salimos de la granja y aún nos quedaban 3 horas más de camino hasta el lugar donde íbamos a pasar las próximas 2 noches. Lo que para nosotros era toda una hazaña, para la comunidad jaiducamá significaba una jornada que debía repetirse tantas veces en el mes como fuera necesario para vender sus artesanías, abastecerse de víveres o para cualquier otro trámite que tuvieran que hacer en las oficinas de Ituango. Llegamos sin vacunas, pero llegamos. A lo que me refería era al suero antiofídico que cargaba hoy para neutralizar el veneno en caso de una mordedura de serpiente, pues el hospital de Ituango estaba a unas 13 horas de distancia del resguardo y nos encontramos justo en el área biogeográfica de las serpientes más letales del país. Ya, nos gastamos la vacuna y no sirvió, entonces me tocó dejarlo. Que me salvara yo.
Al día siguiente teníamos el compromiso de contarle a la comunidad del resguardo acerca de la actualización del plan de ordenamiento de Ituango que estábamos realizando, escuchar sus problemáticas y necesidades, pero sobre todo entender su sistema de organización territorial. Para eso primero teníamos que garantizar el almuerzo de por lo menos 100 personas y diseñar una herramienta que nos permitiera recoger la máxima información posible. Muy bien. Buenos días. Con permiso. Usted sabe que ustedes tienen autonomía en su territorio, es decir, ustedes en su territorio lo organizan como quieren, ¿cierto? Distinto al municipio, pero no podemos que el municipio diga una cosa por organizar su territorio y ustedes otra. La idea es que tratemos de ponernos de acuerdo en la autonomía que tienen ustedes, porque ustedes son los que escogen cómo organizan el territorio, pero que trate eso de estar también de acuerdo con lo que organiza también el municipio, para que no haya ahí como problemas en el manejo de la tierra. La figura de resguardo indígena es esencialmente colonial porque no existe un solo rincón del continente americano que no haya sido arrebatado a las comunidades indígenas. De hecho, el resguardo nace en la época de la colonia como una estrategia económica y militar, que al mantener los indígenas concentrados en un lugar, facilitaba por un lado el recaudo de la encomienda que debían pagar a la corona española, pero a su vez se aseguraban de que estos no estaban confrontando al ejército español en otras partes del virreinato. En la actualidad, la Constitución Política de 1991 reconoce los resguardos indígenas como entidades territoriales autónomas que son gobernadas por consejos, conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades. Plan de desarrollo, plan de vida, Leonardo, además de ser el intérprete que nos servía como canal de comunicación con la comunidad, era uno de los jaibanas del resguardo, el equivalente al chamán en la cultura embera o persona que se entrena en los saberes de la medicina ancestral, pero que según Mar Jiménez es una labor que desborda al médico, pues la idea de sanación entre los emberas es mucho más amplia que lo que se entiende desde la medicina occidental. A diferencia de nosotros, en la cosmología embera no existe la separación entre humano y naturaleza. Entonces, los jaibanas no solo curan seres humanos, sino también el medio ambiente e incluso el mundo espiritual. Esto implica que el jaibana es una figura de vital importancia para la construcción de la identidad embera, y precisamente por eso también tienen un peso político tan importante en la comunidad. No, yo necesito es una atrapamujeres. El jaguao o atrapamujeres, como dijo Juan, es un artefacto tejido en Carludo y Capalmata, conocida comúnmente como palma de iraca. Un dispositivo que se coloca en el dedo meñique cubriéndolo totalmente y que, en caso de ser tensionado, no permite la salida del dedo. El jaguao es utilizado cuando un hombre desea desposar a una mujer como símbolo de amor, algo así como un anillo de compromiso. Hay más cosas. La argolla de matrimonio es eso. Vea. ¿Para qué escoge? Ay, yo necesito una fábrica. Mira, hay un sopito. ¿Eso con qué lo hacen? Planita, material, bejuco. ¿Bejuco? ¿Ustedes mismos lo cultivan? No. Eso se encuentra en la selva. Vea, carne el papá, Juancho, vea. Vea, apenas para que vaya para... Vea otra atrapamujer. Sí, tenemos ahí. La atrapamujer. Pero sí, también se quiere sentir.
Antes de despedirse, las personas que nos vendieron sus artesanías nos hablaron de un lugar muy cerca del tambo donde nos habíamos reunido, al que por supuesto teníamos que ir antes de marcharnos del resguardo. Pero es que una cuchara, eso es una... Una pala prácticamente. En la última noche que pasamos en el resguardo se celebró una ceremonia de sanación a la que no asistimos porque duraría hasta la mañana del día siguiente y debíamos de partir en la madrugada para alcanzar a llegar a Situango. Sin embargo, lo que escuchamos de esa noche nos mantuvo despiertos hasta el día siguiente. La prisa en nuestra partida era porque esta vez íbamos a pasar la noche en Ituango y no en la granja, lo que implicaba que el recorrido del primer día ahora lo debíamos hacer a contrarreloj, pues nuestro trayecto de regreso estaba controlado por grupos armados que prohíben el tránsito de cualquier persona por cualquier circunstancia después de las 5:30 de la tarde. Hasta luego. Bien. Chao. ¿Vos sabes esa palma de qué es, Alejo? 100 pesos. Nosotros anoche sentimos que entraron al cuarto y nos pudimos a preguntar, pues que alguien se paró y que caminaban y todos como usted se levantó, no, o usted, yo pensé que era usted y al... Seguro. Se nota. Pero eso no es mal, simplemente. ¿No es malo? No. Como ahí mismo entonces el espíritu anda por ahí trabajando, ¿cierto? Haciendo... Pero si yo todavía no me meto un espíritu a mi dedo. No. Llegar hasta este punto nos había significado meses de preparación psicológica. Además de la larga jornada de camino, las víboras letales de la selva y el riesgo de contraer una infección de leishmaniasis, estábamos por atravesar tierras con sospecha de minas antipersonal. El riesgo que estábamos asumiendo esos días es el mismo riesgo que ha tenido que enfrentar la comunidad del resguardo durante toda su vida. Sin embargo, estas personas parecen ser inmunes a la voracidad de la selva. Parecen no sentir las exhaustivas jornadas de camino, ni siquiera parecen enterarse del riesgo detrás de cada paso. No es que la selva los ame, no es que la selva sepa que existen, más bien todo lo contrario, que todos procuran no ser sentidos por ella. Se desplazan de un sitio a otro, no derriban los árboles, no construyen ciudades, no luchan contra la poderosa voluntad de la selva, sino que se acomodan. Respiran a su ritmo, son ramas entre las ramas y peces entre los peces. Son plumas en el aire y pericos ligeros en la maraña. Son lagartos voladores, jaguares que hablan y dantas que ríen. La selva los acepta porque ellos son selva.
Pero nosotros no podremos ser selva jamás. Mírate a ti mismo, tan gallardo, tan elegante, tan refinado. Un príncipe que no se siente hecho para alimentarse de gusanos y beber infusorios en los charcos podridos. Nosotros tenemos que protegernos de la selva, tenemos que odiarla y destruirla. Y ella lo advierte enseguida y vuelve en contra nuestra sus aguijones, cientos de tentáculos irritantes, miles de fauces hambrientas, y miasmas, y nubes de mosquitos, y pesadillas. Leonardo, ¿el color de las telas que ustedes usan tiene algún significado? Porque veo que algunos tienen, por ejemplo, las chicas que iban con morado y el... Los hombres siempre de rojo. Los hombres siempre rojo, las mujeres cualquier color. ¿Y ustedes dónde consiguen las telas? Me da la impresión de que mis preguntas acerca del atuendo de la comunidad de Jayducamá estaban comenzando a incomodar a Leonardo, pero eso más que resolver mis dudas aumentó la curiosidad. Cuando me enteré del origen del traje de los emberas, comprendí que el hermetismo en sus respuestas era apenas entendible y la imprudencia que pude haber estado cometiendo. Hemos domado nuestro lado más salvaje y se ha extinguido nuestra esencia animal. Nos hemos despojado de la pureza del pasado con lujos idiotas, amor vacío, ríos de sangre en nombre de Dios, juegos del hambre, ganando siempre el dinero y nunca el amor. No. Resulta que los Embera-Cativo de Yavida del resguardo Jayducamá provienen desplazados de los municipios de Frontino, Dabeiba y Uramita. Y no es casualidad que esa fuera la misma región donde operó la congregación de las misioneras de la Madre Laura. Los Emberas solían vestir guayucos, pero con la llegada de las monjas, estos tuvieron que cambiar su vestimenta por parumas de tela larga en las que envuelven todo su cuerpo con trajes parecidos al hábito religioso en medio de la humedad y el calor de la selva. Anda inyectada en sangre, luna roja como hoja de sable, después de matar. La paruma de los hombres es siempre de color rojo, mientras que las mujeres tienen la libertad de elegir cualquier otro color. Sin embargo, los miembros de la comunidad no son obligados a vestir el traje tradicional. Según Erika Invet y Álvaro Monterrosa, el rojo característico de Jayducamá se remonta a la época de la guerra partidista de liberales y conservadores que ponían al alcance de los indígenas telas de ciertos colores, eligiendo el rojo de los liberales más por el contraste visual que genera entre los tonos verdes de la selva que por cualquier ideología política. Me vi perdido hasta encontrar que no hay camino que termine. Y el sombrero si lo consiguen aquí, pues con el material. ¿Ese es del mismo canasto que nosotros compramos o es diferente? ¿Cómo le llaman ustedes al sombrero? Toro. Otro elemento que no pasa desapercibido del traje de los emberas es el chindao o toro, especie de sombrero a veces envuelto en cintas de colores para simular el sol, que los hombres usan de manera continua y que las mujeres reservan para ocasiones especiales como rituales, ceremonias o reuniones. El chindao es elaborado por Astrocarium stannlenum o conocido comúnmente como el Congo, palma que solo se da en el nudo del paramillo y que es elegida por los emberas por ser liviana, resistente, fácil de secar, duradera, de fácil recolección y puede conformarse cilíndricamente sin mayor esfuerzo. El chindao es objeto que da cuenta de las relaciones de poder que se establecen dentro de la comunidad, representadas en la altura del mismo y la cantidad de cintas que contiene. Quien porta el chindao más cargado de cintas y más alto podrá representar su poder adquisitivo político al interior del resguardo. El silencio convertido en enemigo por idiotas que no dejan de gritar, sin saber que su discurso da motivos para odiar a su deidad. Los delirios infundados sin sentido
que pretenden convencer del más allá son la muestra más honesta del pecado que nos puede condenar. Y es que no hemos aprendido del pasado que lo bueno es natural, que el sonido artificial de los latidos de la gran ciudad es el cáncer que radica en la hermosura de esta sociedad enferma. A ti te invoco, sangre que se bebió la selva, para que alguna vez en el tiempo podamos domesticar estos demonios. La lengua arrogante de los vencedores, la ley proclamada para enmascarar la rapiña, la extraña religión que siente odio y pavor por la tierra y ese poder tachonado de símbolos, el espejo que no nos refleja. ¿Quién nos dirá si lograremos un día que esta lengua soberbia de procónsules, estos estrados de balanzas irónicas, este impalpable Dios de otro mundo y este secreto manantial de la fuerza se parezca un poco a nosotros? Pero sí, eso es obvio, la cultura. No, es que yo no estoy diciendo, pues es inevitable, o sea, lo único permanente es el cambio. Y yo no soy de los que defiende a ultranza que las culturas tienen que permanecer, pues, que me da un poquito de nostalgia ver como ya en vez de los tambos se hacen casas prefabricadas, pues sí, pero si eso mejora las condiciones de vida de esas comunidades, pues está bien. A mí lo que me hace mucho ruido es cuando es impuesto, cuando yo te digo que es que te voy a salvar porque si no crees en Dios no eres nadie.